Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, como siempre, una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma, donde nuevamente nos acompaña nuestro especialista en astrología evolutiva y psicológica, Antonio Lobato. Muy bienvenido. Hola. Muy buenas tardes. Bueno, hoy, a continuación de la semana anterior, en el que hablamos de la luna, que fue muy interesante ver la luna bajo otro concepto. También quisiera que continúas con algo que siempre llama la atención. ¿Qué es el parte de la fortuna en una carta astral? Muy bien, sí. Cuéntanos. Es algo interesante y fundamental, como veréis a lo largo un poquito de la exposición que vamos a hacer, ¿no? El parte de la fortuna, la parte de la fortuna, se les suele decir el parte por aquello de la palabra parte, pero es la parte de la fortuna. ¿Por qué? ¿No? Porque representa que sería la fortuna vista en su conjunto, pues la parte que a mí me corresponde. ¿Vale? Bueno, la parte de la fortuna, ¿no? Entonces, ya veréis que esto a nivel astrológico normalmente en la carta no aparece, pero os voy a decir cómo se hace para que aparezca esa... Bueno, hay que pedírtelo. Yo no sé hacerlo, hay que pedir Sí. que me lo hagas tú, Bueno, ¿no? con el programa, evidentemente, con un programa software y tal, evidentemente aparece, Pero no es lo mismo, Antonio. pero también comentaré ahora por si alguien tiene la carta astrológica y dice, pues voy a sacar mi parte de la fortuna y cómo sale, ¿no? Hay un método para hacerlo que sale, ¿no? Bueno. Que se ve dónde estaría. Pero faltan las explicaciones. A mí me gusta que me lo cuentes. Ahora os explico, ¿no? La parte de la fortuna. Bien, entonces, la parte de la fortuna es aquello que dentro del mundo no astrológico se le llamaba el cuerno de la abundancia. Correcto. El cuerno de la abundancia era aquello que te proporcionaba todos tus deseos de alguna manera, ¿no? Riqueza ilimitada y bueno, y todo lo que viene asociado, oro, tal, ¿no? Todo como muy material, ¿no? De alguna manera. Y esto trasladado a lo que es la carta astrológica, lo que se llama la parte de la fortuna, ¿no? Entonces, claro, aquí el concepto es mucho más extenso en el sentido de que la parte de la fortuna sí que es algo que te va a proveer de abundancia en todos los sentidos. Es decir, el universo, el cosmos, es ilimitadamente abundante, rico. El tema de que haya la pobreza, ¿vale? Tiene que ver con nuestros paradigmas, tiene que ver con toda una serie de limitaciones a lo largo de los siglos que ha sido necesario para aprender muchas cosas, pero llega el momento en el que también tenemos que despertar e ir a la abundancia. No está reñido, el universo es enormemente abundante para generar toda la realidad y por lo tanto todo lo que queremos, ¿no? Bueno, pero claro, esto viene el por qué, ¿cómo se consigue? Pues se consigue primero trabajándolo, porque no es algo, una fortuna regalada, es una fortuna trabajada, ¿no? Claro. Y sabiendo los aspectos que tienes que trabajar y que tienes que potenciar dentro de esa carta, ¿no? Exactamente, que es lo que vamos a comentar ahora, entendiendo lo que es la parte de la fortuna. Entonces, ¿qué sería, no? Claro, la parte de la fortuna es lo que me da abundancia, pero en todos los sentidos. En el sentido, por supuesto, económico, pero también en el sentido emocional, en el sentido de salud, en el sentido de vivir pleno en todo tu potencial, ¿vale? Venir con la total plenitud, vivir en armonía con tu entorno, es decir, es una abundancia en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Esto sería la parte de la fortuna. Y eso está en tu carta y por lo tanto se puede desarrollar. Pero para esto hay que entender qué es la parte de la fortuna, ¿de acuerdo? Entonces, mira, la parte de la fortuna se genera mediante tres elementos: el Sol, la Luna y el ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, ya la semana pasada, o la anterior sesión, se abordó el tema de la Luna, ¿de acuerdo? Bien, el Sol, bueno, ya que ahora explicaré 4 pinceladas suficientes como para entenderlo, ¿de acuerdo? Y de ahí va a surgir y el ascendente, y de ahí va a surgir la parte de la fortuna, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, vamos a ver, ¿qué es la Luna? Bien, o mejor, vamos a empezar con el Sol. ¿Qué sería el Sol? El Sol, en una carta astrológica, tu Sol, mi Sol, el Sol de cualquiera, en una carta astrológica, lo que está diciendo es cómo tú te puedes desarrollar como personalidad en tu máxima amplitud dentro del mundo que nos rodea, ¿de acuerdo? Conseguir, es decir, que tus máximos potenciales, tus aspiraciones,
todo lo que tú vienes a desarrollar en el mundo, es decir, tu sol, un sol que hace brillar, un sol como el sol que está en nuestro sistema solar, lo que hace es brillar y alumbrar al resto de planetas, lo alumbra todo, da vida, da energía. Cuando tú consigues ser el sol de tu carta, que para eso necesitamos comprender cómo es nuestro sol, porque si tú no comprendes tu sol, no lo puedes desarrollar. Bueno, la vida te lo trae, ¿eh? La vida hace que tú, de una forma inconsciente, te vayas aproximando a lo que tu alma quería que tú desarrollases, ¿eh? ¿Qué identidad, qué personalidad quería que tú desarrollases en la vida, ¿no? Y lo vas a ir haciendo, pero evidentemente te va a costar más o menos en función de muchos aspectos de la carta y muchas historias, ¿de acuerdo? Pero se trata de que tomes conciencia de lo que un sol es identidad, es personalidad, cómo yo me desarrollo, cómo me relaciono con los otros, qué es lo que yo necesito para desprender mi máxima luz, ¿eh? Estoy completo en mí mismo. Muy bien. Pero claro, para eso se necesita tener la información correcta y creer en ello y sentirte bien siendo el sol de tu vida. Y sobre todo también en esta historia saber pedir. Porque hay gente que cuando pide al universo pues una serie de circunstancias para desarrollarse como persona, el trabajo o cualquier cosa que necesite, a veces tiene miedo a saber pedir y hay que saber pedir para desarrollar toda esta parte, ¿no? Sí, a ver, esto por ejemplo, dentro de tu carta astrológica, tú vas a ver el sol que te pide, ¿no? Porque entonces hay que coger este sol y decir, vamos a ver en qué signo está, qué casa está y luego qué aspectos tiene, ¿vale? Y qué planeta rige esa casa donde está el sol y ese signo donde está el sol. Entonces, con todo eso, tú puedes ver lo que tu sol está pidiendo a la vida, ¿de acuerdo? Entonces, claro, se trata ahí de un trabajo personal. Si esto lo relacionamos además con un tema de los caminos de la magia y de cómo pedir, porque es que ya no solamente hay que saber, o sea, hay que saber pedir, como decía Jesús, pide y se os dará, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Pero hay que saber cómo pedir. El pedir siempre tiene que estar vinculado con la emoción y el sentir profundo, ¿vale? Pero además tiene que estar vinculado con muchas otras cosas. No puede ser superfluo. No, es decir, el pide y se te dará tiene mucho que ver también con tu capacidad mágica, de magia blanca, tu nivel de evolución, porque si no, esto no llega. O sea, hay muchos mensajes de abundancia, de que tú consigues tal, bueno, surgieron sobre todo hace unos años mucha información de cómo conseguir la prosperidad en tu vida que luego no funcionan. ¿Y por qué no funciona? Porque está incompleto. Estos tratados, que, bueno, más que tratados, libros, tratan solamente unos aspectos del camino de la abundancia, pero al final nunca llegan porque te has dejado por el camino montones de cosas. O sea, que no han estado dando la información total, no la han estado dando. O involuntariamente. Mira, yo creo que ha sido involuntariamente, porque no lo saben. Le ha funcionado a ellos, por ejemplo, alguno de ellos, luego la información corre y todos dan la misma información. Pero al final es que falta mucho. Claro, porque cada persona tiene una carta, cada persona tiene algo que trabajar. Esto para empezar, es decir, claro, tu carta astrológica está hablando de ti y eso no se aborda en los libros esos. No. Por lo tanto, tú ya puedes estar total. Eso es un genérico. Claro. Es un genérico y por lo tanto, como genérico, no tiene por qué adaptarse a tu situación personal, a tu carta, a lo que tú eres. Por lo tanto, lo primero, tú tienes que saber quién eres, número uno. Luego, número dos, esos genéricos que están dando solamente hablan de una serie de pasos a realizar, pero faltan de 8 a 9 pasos. Para conseguir tú la abundancia en tu vida, ¿vale? Son los caminos de la magia. Pero la magia correcta y blanca, que eso también habría mucho que hablar porque hay mucha que se entiende de una manera y luego es de otra. Bueno, pero el caso, y al que venimos aquí ahora, es a entender el primer paso que es tu carta. Entender tu carta y activarte el parte de la fortuna, ¿vale? Entonces, el primer aspecto que estábamos diciendo es el sol. El sol, tú tienes que desarrollar tu sol, tu personalidad, tu identidad, lo que a ti te gustaría ser. ¿Sabéis aquello que a mí me gustaría ser en la vida eso y nunca se logra? Es que tu sol no lo estás desarrollando, ¿de acuerdo? O no estás trabajando correctamente por ello. Porque ya a mí me gustaría ser, lo que decía el otro día, pianista, pero si yo no tengo la capacidad auditiva, no puedo dedicarme a ello. Ya. O me puedo dedicar si busco formas de ayudarme.
Pero Vale. si no soy consciente, no lo podré hacer. Sí, pero hay una cosa que es sobre todo, si a ti hay algo que te vibra, que es lo que tú Sí. desearías y te gustaría, muy probablemente eso es lo que Lo acabas tú consiguiendo. y lo acabas consiguiendo, porque cuánta persona ha habido sordo, o como Mozart o no sé quién, Sí, sí, o sí, Beethoven, sí. que era y consiguió, Sí, bueno, sí que es verdad que me parece que se puso sordo después, ¿no? Y Después. siempre tenía ese bagaje interior. Pero aquello con lo que uno siente y sintoniza normalmente es que puede llegar a realizarlo. Y si no lo realiza, porque la creación de tu realidad tiene que ver con tu poder mental, con tus paradigmas. Aunque tú pienses que no tienes las cualidades, es falso, es un paradigma que nos creamos, que Por es miedo. difícil luego de sacar Por unos miedo. miedos y unas historias familiares que hacen que te limites tú a ti mismo y finalmente no desarrollas aquello a lo que vienes. Pero bueno. Porque además, eso lo que se suele decir, lo que tú crees, crearás. Sí. Si yo ya de entrada no creo que lo puedo hacer, no lo voy a intentar. Claro. Y si después viene alguien de la familia, no, si tú para esto no sirves, todavía te retira más. Te limita más. Y si esa tú te lo historia. crees, ya veis, ¿no? Que es la misma palabra, creer y crear. Sí. Tiene la misma raíz. Exacto. Es decir, si no creo, no voy a crear. Si yo creo, crearé. Exacto. ¿Sabes? Sí, sí, es así. Vale. Entonces, bueno, el tema, el parte de la fortuna, ¿no? El sol, ya hemos visto cómo desarrollar. Hay que desarrollarlo. Ahora hay que ver tu carta, tu sol, para saber cómo desarrollarlo en su máxima plenitud y por lo tanto que que estés dando lo máximo de ti en el mundo en el que vivimos. Porque el sol es una proyección externa, aunque tiene que ver con tu ser, ¿vale? Por supuesto. Muy bien, ahora ya tenemos el sol. ¿Ahora qué pasa? Ahora entra en escena el otro elemento, la luna. La luna ya lo vimos que tiene que ver mucho con las emociones. Correcto. Entonces, aquí es donde la luna entra en juego en un sentido de que tiene ya que ver con las emociones de cómo yo me relaciono con mi entorno, con los padres, con los amigos, con los hijos, etcétera, con todo mi entorno, con la gente del trabajo. Esas relaciones es una relación emocional, es otro aspecto del ser. Un aspecto del ser es el sol, cómo yo brillo, cómo me desarrollo mis potencialidades, lo que yo traigo de bagaje de lo que yo soy, ¿vale? Y que puedo desplegar en el mundo. Y otra cosa es mi relación con ese entorno, para que yo pueda desplegar eso del sol, va a tener que ver con esa luna, tus estados emocionales, sobre todo, tus sentimientos. Y como vimos la semana pasada, tiene mucho que ver con los hábitos adquiridos en la infancia, el prenatal, bagaje familiar, herencias, somatizaciones del cuerpo, lo instintivo. Todo esto tiene que ver con el mundo emocional, es otro aspecto del ser, ¿de acuerdo? Muy bien, lo mismo. Si tú, o sea, la abundancia de dónde viene, viene cuando todos tus elementos los tienes desarrollados. Por ejemplo, el sol, que hemos hablado hace un momentito. Pero ahora la luna igual. Si no hay un equilibrio en tus emociones, si hay un desequilibrio, que significa que ahora estoy muy contento, pero luego estoy muy triste, ahí te estás moviendo en el péndulo de los extremos emocionales. Entonces, esta luna no está equilibrada. Entonces, lo mismo, a través de la carta, nosotros podemos equilibrar la luna viendo dónde está la luna, signo, casa, aspectos y los regentes que rigen la casa y signo. O sea, la gente que está siempre depresiva y siempre lo ve todo negativo, es la gente que está muy en una punta o en el otro extremo, Sí. y está siendo mal trabajada esa luna. Totalmente. Y entonces, claro, se toman medicación y todo lo que tú quieras, Es la luna. pero es la luna que los lleva y los trae de un Sí, lado a otro. es el estado emocional. Pensar que en el proceso, o sea, la humanidad ahora mismo está empezando a desarrollar mente. En el mundo occidental es donde más se está desarrollando. Pero en todo lo que es países, pues otros países, evidentemente, hay principalmente el tema emocional. Incluso aquí en Occidente, ¿cuántos programas de la televisión son de cuchicheo y de este tipo de cosas que tienen que ver con el mundo emocional? Son deprimentes, o sea, se quieren aprovechar de ese filón de una forma muy vandálica, ¿no? Muy vandálica. Entonces, estamos regidos por la luna, la mayoría de personas. Un pequeño porcentaje está desde aquí, desde la mente, que es la que puede llegar a gobernar o equilibrar el mundo emocional. Exacto. Porque no es lo mismo emoción que sentimiento. No es lo mismo. Entonces, se trata de equilibrarlo. Muy bien, ¿qué pasa? Que fue cuando estamos en la era Atlante, aquella famosa que Platón hablaba de que existió la Atlántida y se hundió y todo esto. Bien, en aquella época, cuando estábamos allí, se desarrolló el mundo emocional, pero ahora, en la raza que estamos, no toca. La Atlántida se hundió.
y se pasó a otra fase, y es la fase mental. Pero como es relativamente hace poco, 12.000 años concretamente, que se hundió la Atlántida, que es aquella historia del Arca de Noé, pero que evidentemente hay una la Atlántida simbología. era la parte emocional, y ellos trabajaban con la mente. No, o sea, vamos a ver, allí estaban desarrollando principalmente el mundo emocional, a nivel de cuerpo emocional. Otra cosa es que sí que tenían ya algo desarrollada la mente, por supuesto, y llegaron a un nivel de tecnificación importante. Telepáticamente es como se comunicaban normalmente. Sí, pero es que habría que hablar de la telepatía, porque la telepatía, hay muchas maneras de comunicar telepáticamente. Yo puedo comunicar desde el plexo, puedo comunicar desde el corazón, puedo comunicar desde la mente. Y la telepatía que hacían es una telepatía astral. Más allá. Desde el la telepatía siempre es desde el más allá, se trabaja desde el cuerpo etérico, pero estás comunicando mediante el plano astral. Y es una telepatía baja, es una telepatía muy instintiva y de mago negro, que fue donde se originaron en la Atlántida. Ahí es donde se sellaron. Exactamente. Entonces era una telepatía, pero no porque trabajaran a nivel mental, era una telepatía astral. Hoy en día vamos a ir a la telepatía mental, que es muy superior, y entonces ya no comunicas con las bajas energías, sino que empiezas a comunicar con maestros. ¿Vale? Pero bueno, el caso es que la luna, ya veis, el influjo que genera a un nivel emocional, y la luna tiene que ver con ese desarrollo entre cómo me relaciono yo con los otros. Fijaos, para volver al centro. El sol, mi identidad, cómo yo ilumino mi vida, cómo yo ilumino mi ser, y eso hay que verlo desde la carta astrológica, y la luna, cómo emocionalmente me relaciono con los otros, ¿vale? Y ahí hay mucha historia que tiene que ver con lo que digo, mi karma, mis familias, mis herencias, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Fijaos, mi personalidad es el sol, la luna es el medio ambiente. ¿Cómo me relaciono con el medio ambiente? Muy bien. Como os he dicho, estamos en un mundo que básicamente es astral, es decir, emocional. Por lo tanto, va a haber más influjo de tu luna en tu carta que no del sol, ¿vale? Pero mirad una cosa, estoy hablando de que ¿cómo se consigue el equilibrio? El equilibrio sería, en principio, equilibrando el sol y la luna, que las dos están desarrolladas. Muy bien, pero no es así. ¿Por qué? Porque nunca el equilibrio se consigue desde la polaridad. Siempre se necesita un tercer elemento, la triada. Y la carta astrológica siempre habla de la triada, siempre son tres los que finalmente equilibran algo. Si tú pones una silla con 2 patas, esta silla se caerá. Pero si pones 3, es el mínimo para que empiece a aguantarse, ¿vale? Y ya sabéis que todo es la Trinidad, pues de Shiva, Vishnu y Brahma, que hablan las filosofías orientales, pero luego del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que habla el cristianismo, y tantas otras hablan de la Trinidad. ¿Vale? Pues dentro de la carta astrológica hay muchas trinidades, pero aquí la que ahora nos interesa es la que entra en juego, el otro elemento que hace que se equilibre el sistema, que es el ascendente. El ascendente. Bien, entonces fijaos, ¿el ascendente qué es lo que hace? O sea, ahora vamos a entrar, ¿cómo se forma el parte de la fortuna? Bien, pues el parte de la fortuna se coge este sol y esta luna, donde tú la tengas en tu carta, ¿vale? Que la semana anterior, o la sesión anterior, lo que hablé es de que tu sol, tu luna, por ejemplo, cuando están en oposición, es luna llena. Y si están en conjunción en tu carta, es luna nueva. Bien, pues, y luego puede haber otros ángulos, evidentemente. Muy bien, pues esa angularidad, una vez que yo tengo ese ángulo, ¿vale? Están así, lo que hago es trasladar el sol hasta el ascendente. Y al trasladarlo, arrastro la luna en el mismo ángulo. Por lo tanto, si estaba en un punto y hacía 90 grados con respecto a la luna, si yo la muevo hasta llegar al ascendente, la luna se me coloca en una posición. Esa posición será el parte de la fortuna. Esa posición. Fijaos que estoy moviendo la luna. Allí donde yo tenía la luna, ya, o sea, fijaos, el parte de la fortuna va a tener mucho que ver con tu luna, pero posicionada en otro lugar. Vale. Te va a indicar el camino a donde tienes que ir a buscar donde la tienes fortuna. que es la felicidad plena, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ascendente, ¿qué es lo que hace? El ascendente, como os he dicho, sería el tercer punto de la silla de 3 patas, en el que este es el que equilibra el sol y la luna, es el que lo equilibra. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Como estamos en un mundo muy polarizado emocionalmente, el ascendente, que tendría que ser un equilibrio entre el sol y la luna para que se fusionaran, y es mi máxima plenitud, pero con mis emociones equilibradas, esto lo que tendría que hacer el ascendente, como hay mucho influjo de la luna, el ascendente se acopla a la luna, dejando de lado tu sol. Entonces no brillas, y lo que haces es generar
una personalidad falsa, que es el ascendente con la luna, forma como una personalidad que es lo que hace que tú te relaciones con los otros de una forma equivocada. de una forma equivocada, de una forma emocional, de una forma que es cómo quiero que los otros me vean. O me quieran. O me quieran, porque es muy lunar. Entonces generas una personalidad con máscaras. De ahí que el ascendente, se suele hablar también, y hay una confusión a veces con el sol que es, ¿no? Es también una personalidad, pero es una personalidad que normalmente, si está solo influida por la luna, hago el paripé delante de la sociedad para mostrarme de una manera que creo que es como ellos quieres que yo sea. Entonces estás vendiendo al mejor postor. Sí, para vivir en la vida, porque has considerado que como la luna es supervivencia, voy a generar una personalidad que me dé supervivencia, pero dejas de lado tu sol. Entonces, y al dejar eso no lo trabajas, ahí lo estás matando. Y por lo tanto estás matando la abundancia, el parte de la abundancia. ¿Qué es lo que hacemos con el parte de la fortuna? Si yo cojo el sol y lo muevo hasta llevarlo al ascendente, obligo a que el ascendente sea mi sol. Que no, es decir, no sea una personalidad falsa, sea mi personalidad solar. Y la luna, pero claro, como arrastro la luna, ya no me voy a fijar dónde está la luna, me voy a fijar su nueva posición. Y ahí es donde está el parte de la fortuna. Claro, porque la situación me ha llevado a saber, según dónde está esa luna, en qué casa se ha colocado. Cada casa te indica tu trabajo para ser feliz. Puedes estar en la casa de la familia, en la casa de los amigos, en la casa de la profesión. Sí. Y entonces ahí es donde hay que trabajar. Ahí es donde hay que trabajar. Entonces, ¿de qué se trataría? Fijaos, es que se trataría finalmente de que, claro, tú esa luna te la estás llevando al punto en el que el sol y el ascendente están en conjunción. Por lo tanto, es una personalidad brillante totalmente. Entonces, trabajo el parte de la fortuna, que es cómo debería ser esa luna de verdad, para que mi sol y mi ascendente estén en conjunción. Pero ahí es cuando una persona es fuerte y no se deja gobernar por el exterior. No. Por lo que va a decir fulanito, si me parezco guapa o no le parezco guapa. Claro. Yo voy a ser quien soy. Sí. Si te gusta bien y si no también. Exactamente, pero para eso hay que hacer un gran trabajo, porque te tienes que quitar todas las desarmonías y complejos que traes de lo que hablamos de la luna, de las infancias, de las memorias, de las herencias. Claro. Entonces, claro. Pero fijaos, este enfoque es increíble, porque yo puedo entonces leer la carta con un enfoque totalmente diferente al que se ha hecho hasta ahora. Ya no leer desde mi luna, mi sol, mi ascendente, mi mercurio, mi Venus, mi tal, mi signo, no. Es ahora una lectura centrada en el parte de la fortuna, como la búsqueda de la abundancia, como la búsqueda de la felicidad, como la búsqueda de mi plena, de ser pleno con mi ser total. Y eso se hace desde el parte de la fortuna. Entonces, cogiendo el parte de la fortuna, viendo el signo y la casa en la que pertenece y los aspectos que habrán surgido respecto al parte de la fortuna al resto de planetas, yo puedo leer la carta desde un enfoque de abundancia, de felicidad, es decir, cómo tengo yo cuáles son los planetas que me ayudan y cuáles son mis retos para conseguir yo la felicidad y la plenitud. Entonces, haces una lectura enfocándote ahí, en el trabajo que hay que hacer. Pero ese trabajo nos va a llevar a encontrar el camino del alma a lo que tiene que trabajar. Correcto. Entonces, cuando el alma encuentra su camino, o por lo menos hace que tomes tu conciencia como humano del camino, porque el alma sabe el camino. Lo que pasa es que es el humano que tiene que conectar entre la mente y el alma, su propio yo, para saber qué tengo que hacer. Sí. Y cuando realmente se consigue la conexión en esto, pues todo es muy fácil, fluye de una manera muy natural. Claro. Y entonces, es que hay gente que tiene mucha suerte. No, hay gente que ha encontrado el camino porque ha encontrado el lugar de su parte de la fortuna. Exactamente, de una forma instintiva. Exacto, hay gente, otros que tienen que buscar la información y otros que ya lo tienen integrado porque ya han trabajado mucho en otras vidas. Correcto. Y bueno, eso es fácil. ¿Y cómo es fácil? Bueno, pues no sé lo explicar, pero es fácil. Claro, es que ya te lo has trabajado y una intuición. Claro. Una intuición, tú estás conectado mucho con tu alma y al estar conectado te está diciendo los pasos a seguir. Claro. En cambio, dependiendo de tu trabajo en otras vidas y en esta, claro, eso a lo mejor todavía está un poco cerrado, esa comunicación. Entonces no te acabas de enterar por dónde va la historia. Entonces, ayudándote la carta astrológica, empiezas a ganar intuición. ¿Vale? Exacto, abriéndote. Exacto. Ya veis que aquí, por ejemplo, se puede hablar a veces también de que Júpiter es un planeta que te puede dar abundancia, dependiendo de sus aspectos, siempre hay que mirarlo todo. No podemos asociar un planeta ya a unos arquetipos, no, va a depender de la suma de los restos. Pero Júpiter, por ejemplo, te puede dar mucha abundancia.
pero no es la abundancia que estamos hablando. La abundancia estamos hablando de la plenitud de felicidad en todos los aspectos. Júpiter es un aspecto, es igual que la casa 5, que tiene que ver, por ejemplo, con la suerte y que te toque la lotería, pero también tienen que ver una serie de aspectos para ver si te va a tocar o no. Exacto, exacto. ¿Vale? Entonces, como último punto así importante dentro del parte de la fortuna y que se entienda, es lo siguiente. O sea, cualquier planeta que tengamos en nuestra carta es el planeta personal, es mi planeta, es el donde yo desarrollo mi psique. Muy bien. El punto opuesto siempre es lo impersonal, lo que yo no soy, porque es el opuesto. Exacto. Pero aquí es un punto muy interesante porque muchas veces nos oponemos a nuestro opuesto, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el signo solar, por decir algo, Cáncer, y el opuesto es Capricornio. Y entonces me opongo a las energías de Capricornio. Entonces, desde lo personal, te estás contraponiendo a lo impersonal, ¿de acuerdo? Porque Capricornio te está haciendo el espejo y no te gustas. Exactamente, porque no es la vibración a la que tú vienes. Entonces pero fijaos, si esto soy yo, lo opuesto es los otros, pero los otros es el resto de la humanidad. Y la creación, estamos todos dentro de la creación. Por lo tanto, no es correcto oponerse a lo opuesto. Hay que abrazarlo con amor e integrarlo en lo nuestro. Por lo tanto, para que una vez identificado el parte de la fortuna pueda trabajar bien de una forma óptima y positiva y abundante, tienes que mirar el opuesto al parte de la fortuna. Porque normalmente, que sería el impersonal, aquello que yo no soy, pero que es aquello que forma parte de la divinidad, de la creación, de Dios, llámale como quieras. Bien, entonces, eso opuesto, normalmente en ese punto hay reticencias. Os fijaréis, si se analiza esto, que esa casa, ese signo, siempre nos lleva por el camino de la amargura. No nos llevamos bien con Capricornio y no sabemos por qué. Sí. ¿Por qué? Porque en nuestra carta el opuesto está indicando que hay que trabajar, aceptar y pulir esa situación. Sí. Pero claro, hay mucho trabajo. Claro que hay mucho trabajo. Y entonces preferimos omitirlo. Sí. Y decir, no tengo nada que ver con esto, la culpa es del otro. Sí, es un tema inconsciente, ¿eh? De verdad que si nosotros al final superamos todo esto, yo creo que sí que el humano es valoroso para decir, es mucho trabajo, pero allí que me pongo, porque Exacto. Es el camino hacia la luz. ¿Vale? Entonces, siempre el opuesto al parte de la fortuna, aquello que puede ser laboral, puede ser la familia, puede ser la pareja, estos ámbitos que normalmente voy de contra, si lo trabajo negativamente, porque es impersonal, no es lo mío, es lo opuesto, el parte de la fortuna no me puede funcionar. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es abrazar esa casa y trabajar esa casa para hacerla positiva. Porque entonces las energías que van hacia abajo, ¿de acuerdo? Ya no podrán ir, porque tú lo has positivizado. Entonces, claro, el punto opuesto siempre arrastra al otro. Entonces el parte de la fortuna se ve arrastrado por el punto opuesto a tu parte de la fortuna. Y eso hace que se oscurezca tu parte de la fortuna. Que te hundas y que no lo consigas. Exactamente. Entonces mucha gente a veces se enfoca en el parte de la fortuna, que está muy bien, pero deja de lado el opuesto y por lo tanto tampoco va a conseguir abundancia. Entonces, eso no funciona. Y por eso no funciona también. Bueno, aparte de que, claro, el desarrollo que hemos hecho de cantidad de aspectos que hay que trabajar, no se sabe esto, entonces hay que saberlo. Entonces, el opuesto al parte de la fortuna hay que trabajarlo, hay que hacerlo positivo y saber que es el resto de lo que tú no eres, pero pertenece a es parte de la creación y por lo tanto lo tienes que abrazar. Entonces, desde ese enfoque lo abrazo, lo integro, ese ámbito de la vida, lo hago mío, ese signo, y entonces lo positivizo. Entonces el parte de la fortuna empieza a desarrollarse, porque además eso habrá implicado que has desarrollado tu sol, tu luna y tu ascendente. Y entonces la abundancia es plena. Ya puede haber crisis, es igual. Ya puede haber lo que sea, tú eres abundante. ¿Cuántas personas hay abundantes en el planeta viendo las crisis que sea? ¿Vale? Y no es necesario ser una persona egoísta. No es necesario, porque eso además te va a generar un karma. Que la gente confunde y piensa que el parte de la fortuna tiene relación con el dinero. Sí que lo tiene, pero como un punto a más. Pero hay parte de la fortuna, ¿cuándo me va a tocar la lotería? No, la lotería es el trabajo. No tiene que, sí que te puedo tocar, que tú dices, la lotería está en la casa 5, ¿vale? Pero realmente lo que es importante es que tú, porque hay gente que le puede tocar mucho dinero y no ser feliz. Efectivamente. Porque tiene desequilibrado todo lo demás. ¿Y por qué? Oye, pues si tiene todo lo que tiene que tener, pero no es feliz y no sabe el por qué. Porque no viene en relación con el dinero de la casa 5, viene en relación con equilibrar esa silla con 3 patas.
Exactamente. y que entonces funcione. Exacto, es la felicidad del ser. Claro. Esa felicidad que hemos buscado siempre sería el parte de la fortuna trabajado de esta manera. Claro. Y te puede llegar evidentemente dinero y abundancia, ¿eh? Claro que sí, ¿eh? No está reñido No. la evolución espiritual con la riqueza, No, ni en mucho menos. Esos absoluto. paradigmas hay que quitárselos de la mente, ¿eh? También porque hay gente que sin darse cuenta a lo largo de las vidas, yo me he encontrado con gente haciendo regresiones que habían hecho votos de pobreza. Y esos son unos arrastres impresionantes para muchas vidas. Sí. O sea, ya de entrada, ¿quién hace los votos de pobreza? Pues hay muchas monjas y curas que están ahora como monjas y curas porque en otras vidas ya han hecho ese acto de pobreza. O el no al matrimonio. Pues ellos se han grabado esa información y son gente que pueden buscar y encontrar muchas relaciones, pero nunca equilibran la relación humana. ¿Por qué? Porque en otra vida pasada se negaron al matrimonio. Y es curioso porque esas promesas Exacto. que haces parece que se quedan en una vida y no es así, No, quedan se ya arrastran. grabadas y se arrastran vida tras vida y luego te Claro. puedes dar cuenta que tienes un implante de esa memoria que tienes que limpiar y a veces Exacto. cuesta, porque hay entidades también con las cuales se hicieron pactos e historias Eso es. que luego para eliminar esto te tienes que poner y al final lo Te eliminas. tienes que poner y imponer. E imponer. Porque sin que tú fueras consciente en otro momento, ellos han decidido y tú has pactado a cambio de algo una situación. Sí. Y ellos se lo cobran, ¿eh? Claro. No Y te como lo tú eres regalan. inconsciente, que eso te crees que, bueno, es el tiempo que viva, porque a lo mejor tampoco pensabas ni que existe reencarnación ni nada, pues evidentemente se quedan tus memorias celulares. Y entonces, pues luego lo vuelves a tener, ¿no? En Bueno, fin. muy interesante, ¿no? El tema de hoy. Y muy amplio. Sí, da mucho de... Da mucho que sí, pero bueno, ya sabéis que todo esto son pequeños esbozos, porque cada uno da para mucho más y para hacer talleres y cursos y formaciones que también imparte Antonio, pero en el momento que toque, porque ahora no podemos dar formaciones, ¿no? No es el momento para la gente, por lo menos física, ¿no? Se pueden hacer a través de online, que los tiene los cursos, y creo que es interesante, partiendo de la información que escucháis aquí, de la orientación que se os da, se puede abrir la curiosidad de entenderlo y aplicarlo en ti y de entrada hacer esa carta astral como base para empezar a ver los puntos que hay que trabajar, ¿no? Correcto. Eso yo creo que es lo más importante. Así que el tiempo se nos está yendo de las manos, como siempre, porque aquí nos podemos tirar horas y horas, pero tampoco queremos cansarlos, queremos que lo tomen en pequeños sorbos, es como el buen caldo, ¿no? O el buen vino, a pequeños sorbos. Y por lo tanto lo vamos a dejar hasta la próxima semana. ¿Qué nos van a contar la próxima semana? Bueno, quiero hablar de lo que sería la proyección de tu carta dentro de tu entorno, es decir, lo que se llama una cosa que se llama astromapping. Bueno, eso es muy interesante. Yo, cuando me lo explicaba Antonio hace unos momentos anteriores, en otros días, me quedé así como un poco diciendo, ¿y esto? ¿Dónde me perdí? Que no sé qué es, ¿no? Sí, Y lo veremos, es súper interesante. Y creo que Astromapping nos va a llamar muchísimo y nos va a explicar muchas cosas todavía más interesantes, porque claro, todos estos programas que os vamos haciendo, estos monográficos, se van encadenando información tras información para que ustedes poco a poco vayan entendiendo la astrología evolutiva, la astrología psicológica que aquí se trabaja y que es súper interesante. Sí. Bueno, pues gracias por estar Nada, aquí, a vosotros. por seguir informando y a ustedes por seguir escuchándonos al otro lado, que sabemos que están ahí. Os damos las gracias. Cuando veis los vídeos sabéis que podéis encontrar la información que buscáis, porque ellos quedan colgados todos en nuestra página de YouTube, Sanación Energética NK. Ingresan allí, pueden abrirlo, pueden visualizar y como creo que les va a interesar, como a todos los que nos están poniendo los me gustan, esperemos que ustedes que nos están escuchando ahora y si es por primera vez sepan que pueden suscribirse para enseguida salta la campanita y os avisa de un nuevo programa, de una nueva información que creo que no se ha de perder. Así que, Antonio, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar esa próxima semana y seguimos hablando de estos temas tan apasionantes, ¿no? Muy bien. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.